Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con una mezcla de ansiedad, curiosidad y, seamos sinceros, muchísima esperanza. Un tema que ha generado oleadas de especulación, encendidos debates y ha mantenido a los fans en vilo durante meses: Hande y Kerem. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que no solo encendió la pantalla de nuestros televisores, sino que también conquistó nuestros corazones y se instaló en nuestras mentes como la representación moderna del romance ideal en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos era palpable, la conexión innegable y la historia de amor de Eda y Serkan resonó profundamente en el público a nivel mundial. Pero desde que la serie llegó a su fin, dejando un vacío en nuestros corazones, la pregunta que ha resonado en la mente de todos, como un eco persistente, ha sido: ¿qué pasó realmente entre ellos, más allá de las cámaras y los guiones? Y aún más importante, ¿hay algo que no nos están contando? ¿Existen mensajes ocultos, pistas sutiles y gestos inadvertidos que se nos han escapado entre la vorágine de noticias, rumores y especulaciones? Bueno, amigos míos, prepárense para un viaje profundo porque hoy vamos a analizarlo absolutamente todo. Vamos a desmenuzar cada interacción pública, cada entrevista individual y conjunta, cada publicación en redes sociales, cada comentario aparentemente inocuo, en una búsqueda exhaustiva de esas señales, esas migajas de información que podrían revelar la verdad, la cruda y honesta verdad, detrás de su relación y su repentina ruptura. Antes de que nos sumerjamos por completo en este océano de especulaciones y análisis detallado, quiero recordarles a todos, a los nuevos y a los veteranos del canal, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera, estarán al tanto de cada nuevo vídeo que subamos, de cada análisis, de cada teoría que exploremos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para las próximas semanas, desde análisis de series hasta entrevistas exclusivas, y no querrán perderse ni un solo segundo. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, con todo listo y la energía a tope, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es, sin duda, fascinante, un torbellino de emociones que ha capturado la atención del mundo. Desde el mismo momento en que se conocieron en el set de filmación de Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. No era solo la química que se esperaba entre dos actores interpretando una historia de amor, era algo más profundo, más genuino, más real. Era como si el destino los hubiera unido en ese set para crear algo mágico, tanto dentro como fuera de la pantalla. No solo en la pantalla, donde la pasión de Eda y Serkan era palpable, sino también fuera de ella, en las entrevistas, en los momentos de descanso, en las publicaciones en redes sociales, la conexión entre Hande y Kerem era evidente. Las miradas que compartían, las sonrisas cómplices que intercambiaban, la forma en que se trataban con una mezcla de cariño, respeto y admiración. Todo apuntaba con una claridad casi cegadora, a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Algo más grande, más significativo, algo que trascendía los límites del set de filmación. Recuerdo vívidamente la primera entrevista que hicieron juntos, mucho antes del estreno de la serie, cuando aún eran solo promesas y expectativas. Incluso en ese momento, cuando apenas se estaban conociendo, ya se podía sentir una conexión especial, una energía única que los envolvía a ambos. Kerem no paraba de hacer reír a Hande con sus bromas ingeniosas y su sentido del humor contagioso, y ella lo miraba con una admiración evidente, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Hablaban el mismo idioma, se entendían con solo una mirada, anticipaban las respuestas del otro. Era como si sus almas estuvieran conectadas desde mucho antes de ese encuentro. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta dinámica inusual y cautivadora, y las especulaciones sobre un posible romance, un romance que trascendiera la ficción, comenzaron a inundar las redes sociales, alimentando la esperanza y la ilusión de millones de personas. Y luego, como una explosión de color y emociones, llegó la serie, y con ella, la confirmación de lo que todos, en el fondo, sospechábamos y anhelábamos: la relación entre Hande y Kerem era real. La interpretación de Eda y Serkan era tan auténtica, tan llena de emoción cruda y verdad palpable, que era virtualmente imposible no creer que lo que sentían en la pantalla era real, que esos sentimientos eran una extensión de sus propias vidas. Cada beso apasionado, cada abrazo reconfortante, cada momento compartido, tanto en la alegría como en la tristeza, parecía sacado de sus propias experiencias, de sus propios corazones. Era como si estuvieran abriendo una ventana a su intimidad,
permitiéndonos vislumbrar la profundidad de su conexión. Pero más allá de la serie, más allá de la actuación magistral y la química innegable, fue en las redes sociales donde realmente comenzamos a ver las pistas, las señales que confirmaban nuestras sospechas. Ambos compartían fotos y vídeos del detrás de cámaras, mostrando su lado más personal y divertido, revelando una faceta de su relación que iba más allá de la profesional. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales, se dedicaban mensajes cariñosos en Instagram, llenos de emojis y cumplidos, y no dudaban en defenderse de los comentarios negativos y las críticas malintencionadas, mostrando una unidad y una lealtad inquebrantables. Uno de los momentos más comentados, analizados y celebrados por los fans fue, sin duda, durante su viaje a las Maldivas. Aunque ninguno de los dos publicó fotos juntos directamente alimentando el misterio y la especulación, las similitudes en los paisajes paradisíacos que mostraban en sus publicaciones, las descripciones evocadoras de sus experiencias y las coincidencias en los tiempos de sus viajes eran demasiado evidentes para ser una simple coincidencia. Era como si estuvieran gritando su amor a los cuatro vientos, a través de imágenes y palabras cuidadosamente elegidas, pero sin decirlo explícitamente, dejando que los fans unieran las piezas del rompecabezas y descubrieran la verdad por sí mismos. Después de las Maldivas, como si hubieran decidido que era hora de dejar de esconderse y de vivir su amor plenamente, su relación se hizo pública. Confirmaron su noviazgo con fotos y mensajes llenos de amor y ternura, compartiendo su felicidad con el mundo entero. Se veían radiantes, felices, genuinamente enamorados. Los fans celebraron su relación como si fuera un cuento de hadas hecho realidad, un sueño largamente esperado que finalmente se había cumplido. Era la pareja perfecta, el ideal romántico personificado, el sueño de todos hecho realidad. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su lado oscuro, su inevitable giro inesperado. Después de un tiempo, después de meses de felicidad y muestras públicas de afecto, comenzaron a surgir rumores de crisis, pequeñas grietas que amenazaban con resquebrajar la perfección aparente. Se decía que sus apretadas agendas laborales, llenas de compromisos y viajes constantes, estaban afectando negativamente su relación, que tenían diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos, y que la presión mediática, el constante escrutinio público, era insoportable. Al principio ambos negaron vehementemente los rumores, restándoles importancia y asegurando que su relación era sólida y estable. Pero con el tiempo la evidencia comenzó a acumularse. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, sus respuestas a las preguntas sobre su relación se volvieron evasivas y ambiguas. Finalmente, como una bomba que estalla sin previo aviso, llegó la confirmación oficial: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia devastó a los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita, la pareja que les había dado esperanza y alegría, se hubiera separado. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? ¿Dónde se había roto el hechizo? Las preguntas inundaron las redes sociales, los foros de discusión y los grupos de fans, pero Hande y Kerem se mantuvieron en silencio, sin dar explicaciones detalladas sobre los motivos de su ruptura, dejando un vacío de incertidumbre y especulación. Y aquí es donde entramos nosotros, la comunidad de fans, los analistas, los curiosos, los que buscamos respuestas. Vamos a analizar esas señales que pasaron desapercibidas, esos mensajes ocultos que podrían darnos una pista sobre lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem, más allá de lo que se dijo públicamente. Vamos a revisar minuciosamente las entrevistas que dieron después de la ruptura, buscando inconsistencias y revelaciones sutiles, sus publicaciones en redes sociales, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras y sus imágenes, y los testimonios de personas cercanas a ellos, filtrando la verdad de la especulación. Una de las cosas que más llama la atención, que más intriga y que más respeto genera, es la forma en que ambos han manejado la situación después de la ruptura. Han sido extremadamente discretos, respetuosos y profesionales, evitando el drama y la confrontación pública. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, ni siquiera de forma indirecta, y siempre han destacado los buenos momentos que compartieron juntos, mostrando una madurez y una elegancia admirables. En una entrevista, Hande dijo que Kerem siempre será una persona especial en su vida, un capítulo importante en su historia, y que guarda los mejores recuerdos de su relación, atesorando los momentos de felicidad y crecimiento que compartieron. Kerem, por su parte, ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande, reconociendo su dedicación y su pasión por su trabajo, y ha expresado su admiración por ella como persona y como artista.
Estas declaraciones, lejos de alimentar el drama, sugieren que su ruptura no fue causada por una pelea o un escándalo, sino más bien por una decisión mutua y madura, tomada con respeto y consideración. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse, al menos por ahora, que sus objetivos y prioridades ya no estaban alineados, y que era mejor seguir adelante por separado, en lugar de aferrarse a una relación que ya no les hacía felices. Pero, ¿qué hay de esos mensajes ocultos, esas señales subliminales que podrían indicar que aún hay esperanza para una reconciliación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde la especulación alcanza su punto máximo. He notado que ambos han estado publicando mensajes en sus redes sociales que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro, como intentos de comunicación velada. Por ejemplo, Ande publicó recientemente una foto de ella mirando al horizonte, con una expresión melancólica en su rostro, con la leyenda, "Buscando mi camino". Algunos fans interpretaron este mensaje como una señal de que está lista para seguir adelante después de la ruptura, para encontrar su propia felicidad y definir su propio futuro, pero también podría ser una indirecta para Kerem, diciéndole que está dispuesta a darle otra oportunidad, que está abierta a la posibilidad de un reencuentro. Kerem, por su parte, publicó un vídeo de él tocando la guitarra, con una expresión seria y concentrada, interpretando la canción Alleluja de Leonard Cohen. Esta canción, como saben, es conocida por su letra melancólica y reflexiva, que habla de amor, pérdida, arrepentimiento y redención. Algunos fans creen que Kerem eligió esta canción para expresar sus sentimientos sobre la ruptura, para mostrar su arrepentimiento por lo que pudo haber hecho mal, y para transmitirle a Ande que todavía la ama, que todavía la extraña y que está dispuesto a luchar por su amor. Por supuesto, estas son solo interpretaciones, conjeturas basadas en nuestras propias esperanzas y deseos. Podría ser que Ande y Kerem simplemente estén publicando mensajes genéricos, sin ninguna intención oculta, sin ningún significado especial. Pero dada la historia que compartieron, la intensidad de su conexión y la forma en que han manejado la situación, creo que es posible que haya algo más detrás de estos mensajes, que haya una comunicación silenciosa, un diálogo secreto que solo ellos dos entienden. Además, he notado que ambos siguen siguiéndose en redes sociales, a pesar de la ruptura, y que a veces le dan me gusta a las publicaciones del otro, mostrando un apoyo mutuo y un respeto continuo. Esto sugiere que a pesar de la separación, todavía existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos, que su conexión no se ha roto por completo. Y no olvidemos a los fans, la legión de seguidores que han sido testigos de su amor y que se niegan a renunciar a la esperanza de una reconciliación. Los fans de Ande y Kerem son una fuerza poderosa, una comunidad unida por el amor y la admiración, y están decididos a que la pareja vuelva a estar junta, a que su cuento de hadas tenga un final feliz. Han creado campañas en redes sociales, utilizando hashtags como #Ande y Kerem para siempre y #Volved por favor, han enviado mensajes de apoyo y ánimo a ambos actores, instándolos a darse otra oportunidad, y han organizado eventos virtuales para celebrar su amor y mantener viva la llama de la esperanza. La verdad es que al final del día, nadie sabe con certeza lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem, más allá de lo que vemos en las redes sociales y leemos en los medios de comunicación. Solo ellos conocen la verdad detrás de su relación, los motivos de su ruptura y las posibilidades de una reconciliación. Solo ellos pueden decidir si quieren volver a estar juntos, si están dispuestos a superar sus diferencias y luchar por su amor. Pero lo que sí sabemos, lo que es innegable e indiscutible, es que su historia ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, inspirando amor, esperanza y alegría. Han demostrado que el amor puede ser real, mágico y transformador, que puede superar las barreras del idioma y la distancia. Y aunque su relación haya terminado, al menos por ahora, su legado perdurará para siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria colectiva. Y quizás, solo quizás algún día, Ande y Kerem nos sorprendan a todos y vuelvan a estar juntos, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra una manera, que el destino tiene un plan para ellos, y que su historia de amor aún no ha terminado de ser escrita. Y con eso llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de los mensajes ocultos y las señales sutiles de Ande y Kerem. Como hemos visto, su historia es compleja, llena de matices y secretos, pero también llena de amor, esperanza y posibilidades. Pero una cosa es segura, su amor ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante e informativo y entretenido.
Si les gustó, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a la conversación y compartir sus opiniones. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus teorías sobre los mensajes ocultos que hemos analizado? ¿Qué creen que les depara el futuro a estos dos talentosos y carismáticos actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para las próximas semanas, desde análisis de series hasta entrevistas exclusivas y mucho más. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra una manera.